Hola, bienvenidos a una nueva encerrona en este canal que gracias a todos está cogiendo bastante repercusión y bastante aceptación. Hoy voy a romper una norma y lleva dedicatoria a un gran seguidor nuestro. Me dice que le gustan mucho los programas y que lo ve en la pantalla grande y disfruta, pues va para él, para don José Miguel Navarro Cansino, un espectador de lujo. Y hoy es muy simple la presentación. Les traigo con todas las letras en mayúscula a un señor del fútbol. Como les digo siempre, pasen y vean. Don Francisco Chaparro, bienvenido. Buenas tardes, bienvenido. Un orgullo que estés aquí con nosotros y vamos a ver qué nos cuentas, ¿no? Hay muchos temas para hablar. Muchos temas. Bueno, Paco, siempre hago lo mismo. El personaje que traigo es conocido por toda la gente del fútbol, pero el Paco Chaparro de ahora tiene unos inicios. ¿Cómo te da por el fútbol? ¿De chico, de futbolista, ya nos va contando? Voy a pedirte que cuando empiece a hablar, a lo mejor cuando esté contando cosas, cojo hilo y me voy para otra. Te digo que para recuperar la conversación en ese punto lo recuerdes. Vale. Bueno, yo me crié en la calle Salado, aquello era todo campo prácticamente, entre la calle Salado y la calle Troya. Yo estaba en el colegio de los Salesianos de Triana y equipos de niños de 12 años a 14 no existían. Entonces, el núcleo de Triana, que era la calle Betty, la calle Pureza, la calle Castilla, la calle San Jacinto, el Altozano, había una calle que se llamaba la calle Troya, y en la calle Troya había un edificio allí que tenía 2 plantas, y daba a la calle Troya y a la calle Paje del Corro, y ahí había una panadería de rosco y pico y una carpintería. Estos 2 hombres, uno tenía un hijo que le gustaba ser entrenador de la panadería, y el otro, Riverita, que jugaba muy bien al fútbol, el carpintero. Y hicieron un equipo de niños de 12 años, y en ese equipo entraron muchos niños de Triana. Entró López Aranda, que después jugó en el Betis, en el Hércules, Luque, que jugó en el Sevilla, en fin, un montón de jugadores. Y ahí empecé a jugar ya con camiseta. Sí, pero antes... Y portería y redes, ¿no? Portería y redes, eso, claro. Qué bonito era eso. Claro, porque había veces que se ponían 2 maletas y eso era la portería. Claro, es que detrás de la casa donde yo vivía, como eran todos terrenos, eso se llamaba el campo del Chaparro, y allí jugaba constantemente. Sí, ¿no? Entonces, los chavales de la calle San Jacinto, de Pureza, de todo eso, se juntaban 25 o 30, venían con el balón, que el balón era una pelota blanca que el bote iba al cielo. Así que yo, para controlarlo, traían una peseta cada uno y se la jugaban. Yo con 12 o 13 años me metía a jugar con tíos de 20, 25, y el gol había que meterlo por el centro de la portería y a una cuarta, si no era alta. Si no, no valía. Los ¿no? partidos duraban 6 o 8 horas, ponían una peseta, 25 pesetas, no te quiero decir la que se formaba allí. Y la falta era mano o una patada alevosa. Alevosa, y si no, a seguir. Nada, sí. Y bueno, y después ya llega sí, que ya te federas, ¿no? Ya creces, sí, te federas. Con 14 años, el Betis, firmo en el Betis, y empiezo a jugar en los escalafones inferiores del Betis. A esas alturas yo ya estaba también trabajando y iba a entrenar con el Betis cuando podía. Ahí el Betis entonces tenía como 3 equipos juveniles, entrenábamos en el campo del Triana, en fin, ahí empecé yo ya a ser un poquito, a ver el fútbol de otra manera y a jugar con gente de mi edad, que me diera más posibilidades. Hombre, y estamos hablando que la gente se ponga en perspectiva de una época que no tiene nada que ver con lo de ahora, que ahora con eso iremos. Bueno, y vas creciendo y tu trayectoria de futbolista, tú que eres menudito así, ¿a ti te hacían algunas entradas o el fútbol era que no se podía...? El fútbol era otra cosa, los defensas se hacían respetar, y más los delanteros que como yo, porque yo tenía 2 cosas, tenía un buen control, una pegada con las 2 piernas muy fuerte, y tenía una velocidad de reacción y aceleración muy grande. Después mi condición funcional no era muy buena. Así que... ¿Tu condición funcional? Explícaselo porque mucho... La condición funcional es la condición de base que trae el jugador para poder hacer de él un jugador competitivo. No, a lo mejor por ejemplo, que no traía unas condiciones para lesionarte poco, que si a lo mejor hubiera sido más fuerte en tus condiciones funcionales te hubiera lesionado menos, por ejemplo, ¿no? Ni la condición funcional ni mi condición mental eran de primer nivel. Los demás, esas 3 cosas anteriores que yo te he dicho, eran para jugar en primera, pero ni la mental ni la funcional eran de primera.
Por lo tanto, yo me he llevado toda mi carrera deportiva entre tercera, segunda, la tercera división de antes. No era como la de ahora. Ahora había 2 grupos de segunda, el grupo norte y el grupo sur, y 17 grupos de tercera división. Ahí entraban a veces, si el Cádiz caía, todos los equipos que caían de segunda venían a tercera división. Ahí no veas los partidos. Claro, los partidos eran... Ganar en Sestao era casi igual que ganar en el Bernabéu, por ejemplo, vamos. Sí, había equipos de tercera que eran buenísimos. Entonces, yo lo entendí cuando vinimos de una sesión, porque el Betis tenía jugadores por toda España. El Betis siempre ha tenido muchos jugadores cedidos. Y veníamos en una de esas sesiones que nos hicieron, yo venía de meter 20 o 25 goles con el Extremadura, y Macario venía de jugar en el Villarrobledo, en tercera, había hecho 10 goles, no sé cuánto. Y en una pretemporada de esa que hicimos con el Betis, estaban muchos. Antes de empezar la pretemporada, Pepe Valera nos reunía a todos y entrenábamos con él 15 o 20 días. Algunos pasaban a hacer la pretemporada con el Betis. Cuando yo vi a Macario correr, digo, yo no juego. Yo no tengo nada que hacer. Bueno, eso dice mucho de tu persona. Tenías consciente que decía, yo puedo abarcar hasta cierto, ¿no? Yo entendía a mucha gente cuando jugaba, me iban a ver jugar a lo mejor, estaba en un equipo con el Portuense o en el Extremadura y me iban a ver jugar, y daba la casualidad que mi organismo y mi mente aquel día me permitían hacer lo que yo sabía. Y claro, decían, ¿este tío qué hace aquí? Muchas veces hablaban conmigo y decían, no. Tú vienes hoy, si vienes durante todo el año, verás que a lo mejor en el minuto 35 estoy tocando la pierna o me he roto el bíceps. Entonces un jugador así no puede estar, más que en la categoría tercera, que es la que le corresponde a mi condición mental y mi condición física. A lo demás, podía haber jugado en primera división. Bueno, Martín Francisco, cuando vino al Betis, en una de las pretemporadas, yo entré en el Betis el mismo día que entró Rogelio. El mismo. Hombre. No en nada, sino el mismo día, que en paz descanse. Y vino Martín Francisco, que venía del Elche, que lo firmaron. Ese fue el año que el Betis descendió a segunda división otra vez. Él venía hablando del Central Sistema. El Central Sistema no era más que de la WM, 3-2-2-3, los 4 del centro. A él había empleado ese sistema y, bueno, me vio y le digo, este de lateral derecho lo meto yo. Y empezó a probarme del lateral derecho. Pero yo viendo lo que había, que no iba a haber posibilidades después, que hubiera jugado, porque jugó todo el mundo. Aquel año jugó en el Betis todos los que se quedaron. El Betis fue un desastre y descendió. El Betis ese año descendió. De esos, de los muchos años que le coge al Betis, y ese fue uno de ellos, con Martín Francisco. Y no me quedé. Y de ahí empezó mi carrera a funcionarme, y ya estando en la Extremadura, pues empezó a gustarme lo de entrenar. Y sí. Había un libro de Alpastanadi, de un húngaro, que venía Kubala en la portada. Y fue el primer libro que yo compré de fútbol para orientarme. Era un libro que hablaba de todo, de la técnica, de la táctica, de la estrategia, de todo. Pero tú ya como futbolista en el campo tenías la sensación de decir, pues a mí me gustaría organizar esto, sí, aparte de los libros. Los 2 últimos años de fútbol con Antonio Oviedo de entrenador, prácticamente yo era su ayudante. Yo jugaba, pero era su ayudante, sí, ¿no? Desde dentro y desde fuera. Me gustaba mucho. Sí, bueno. Después, lo que había en aquellos momentos no tiene ninguna relación con los avances que ha habido después. Claro. Que ha habido después, bueno, ahora vamos con eso. Tu primer, digamos, aquí estoy yo en el banquillo y yo soy el que pone la alineación y el que mando, ¿cuándo se produce? Claro, yo me retiro y vengo a Sevilla, porque yo había estado siempre fuera, y me llama un corredor que había de Sevilla, un gracioso Tejada. Oye, Paco, que quiere hablar contigo, Paco Cuerva. ¿Y qué quiere? Dice, que quiere hablar contigo, total. Que voy a ver a Paco Cuerva. Paco Cuerva era el presidente del Don Bosco. El Don Bosco tenía hizo referencia a Pablo Blanco a un tema parecido. Sí, sí. En el Don Bosco, él era presidente de un equipo regional que lo cogí yo. Estaba José Ángel, que después entrenó en el Betis B, en el Sevilla Athletic, y un portero del Betis que estaba para los más pequeñitos. Y hablé con él y me dijo que me hiciera cargo de toda la organización y demás. Y estuve con él un año aproximadamente, un año y medio. Los jugadores querían irse al Carmona, no sé dónde, porque le daban más dinero de ese equipo, y entonces yo empecé a meter ahí metí yo a Nimo, metí en ese equipo con Nimo con 14 o 15 años, o en esa categoría conmigo, en el Don Bosco. Ahí fue donde yo empecé a entrenar, a poner las alineaciones,
bueno, a poner en práctica. Y a organizar lo que a ti te gustaba, organizar los equipos. Exactamente, sí. Tienes el privilegio, porque creo que eso es el privilegio, de que has trabajado tanto en el Sevilla Fútbol Club como en el Real Betis Balompié. ¿Cómo era tu función en el Sevilla Fútbol Club? Vamos digamos, cronológicamente. Sí, voy a contarte antes que yo empiezo a trabajar ya en el Colegio San Francisco de Paula. Si me salto algo, tú, como has hecho ahora, te lo agradezco. Estuve 22 años en el Colegio San Francisco de Paula trabajando. Muchos amigos dicen, Paco era profesor mío, los Cabrera. El otro día te llamaron por teléfono, ¿te acuerdas de los Cabrera? Y mi amigo Julián López, mucha gente. Bueno, pues el Betis entonces tenía 2 equipos Mani que eran infantiles, que uno de ellos ese año fue campeón de España de infantiles, era un equipazo. Y había 3 equipos juveniles, 3 equipos, en cada equipo había de 4 o 5 jugadores que después jugaron en primera. Y se enfrentaron primer equipo juvenil del Betis con Frasco, segundo equipo juvenil del Betis con... se me ha ido el nombre, bueno, ahora me acordaré. Tenía cosas de alquiler, de silla, una bellísima persona. Y tenía que ganar el primer equipo. Y el partido duró mucho más de la cuenta. Pasaron cosas muy raras. Y el entrenador del segundo equipo dimitió. Me llamó Quijano, y que entonces era el que llevaba todo eso. Y me dijo que querían firmarme. En fin, me firmaron 3 años. Y yo le dije que lo que quería era organizar todo eso en un lío, porque tú ibas a buscar los equipos donde estaban. Entonces no había campos fijos donde entrenar. Uno entrenaba debajo de la tribuna, el otro estaba en un campo de arbero, y además no se llevaban bien. Y cuando se enfrentaban era Betis, era el partido más difícil, era el Betis. Y jugaban a muerte. Y entonces yo tuve una reunión con ellos, pero cuando terminó la temporada vi que no había nada que hacer, que yo tenía, pero había otra persona por encima que era que yo la respetaba enormemente y no quería llegar a una situación límite. Y hablé con Quijano y le dije, Quijano, que me voy. Y me fui. Y en ese impasse vino... ¿Esa persona te refiere a José María de la Concha? No. No. A otro. A otra persona. Eso te lo contaré luego. Vale. Y entonces me fui, seguí en el colegio y Santo se enteró, ya estaba detrás mía, vino a buscarme. Y ya entré a trabajar en el Sevilla, estuve 7 años, organicé toda la parte de 12 a 14 años que no tenían jugadores en esa edad, pues poníamos anuncios en todos los periódicos de Sevilla. La Ciudad Deportiva en ese verano pues venían, no te puedo decir, era un reguero de niños viniendo, andando, porque el autobús, venían andando. Allí probamos no sé cuánto, de un campo lo partíamos por la mitad y hacíamos dos campos, en el campo de Arbero de abajo, aquello es donde la huerta daba al viento, y en otro colla arriba, y allí en cuanto el chaval la paraba, la controlaba, la conducía, ven para acá, digamos que lo que hacía era una especie de criba, ¿no? Sí. Es una, claro, porque si van 500 niños, 500 no pueden servir, claro, alguno, y para un nivel de un equipo grande. En cada campo estábamos 2 o 3 entrenadores. O sea, que había uno aquí y otro aquí, uno aquí y otro aquí, estábamos 2 o 3 entrenadores. ¿Ojo clínico? Claro, es difícil que se te fuera, a lo mejor algunos se te podía ir. Pues eso, no sé, si serían 400, 500 niños que vivimos y se quedaron un grupo de 50 o 60. Yo lo fui reduciendo poquito a poco hasta que me quedé con un grupo de 30. De ese grupo de 30 lo dejé con 25 y ya de ahí formé un equipo. Yo le dije a Santo que me dejara, que yo le diría cuando el equipo estaba en consonancia para poder jugar un partido con un equipo ya. Y bueno, así lo hice, y a los 3 meses por ahí le dije a Santo, buscamos un partido y vamos a ver los chavales. Entonces la competición de 12 a 14 no existía. Teníamos que buscar, y fuimos a jugar a un colegio de San Juan. Ahora está eso debajo del puente, allí había un campo y había un colegio, que de allí nos trajimos el delantero centro. Y claro, cuando Santos vio jugar el equipo se quedó, le metimos 7. En ese equipo jugaba Juanito, jugaba Tirado, jugaba Radona, jugaba Nando, que jugó en el Barcelona. Nando, central del Barcelona y en el Madrid. Anda que ha jugado. Raudona es el portero, es que hablamos de futbolista antiguo, Raudona es un portero con mucha profesión, que después no llegó a tanto, pero bueno, y otros mucho nombre. Muchos que pasaron a los equipos del Sevilla Athletic, que fueron profesionales, o sea que esa categoría era el Sevilla. Y además, pues yo era el que hacía el corte.
¿Y no era desagradable esa función un La poquito? del corte es desagradable porque tú tienes que decir sí o no. Yo creo que el corte en los equipos grandes, cuando van a pasar para arriba, tiene que hacerse en esa edad. Tú tienes que tener mi punto de vista. Yo hablo desde mi punto de vista. Muchos equipos filiales, afiliados, para mandarle jugadores y poderlos recuperar, pero no solo en el corte, sino cuando están en juveniles, porque tú ahí, cuando están jugando en juveniles, hay partidos de juveniles y de cadetes, de infantiles, que los chavales, los centrales y los porteros no los puedes catalogar porque es que no le llegan ni le chutan. No la tocan prácticamente. No la tocan. Entonces, ¿cómo lo ven faena? Entonces no tiene más remedio que esos jugadores tratarlos de ceder para verlos en otros equipos. Y jugar. En un equipo, por ejemplo, un central, como tú dices, que le ataquen o al portero que le chuten. Claro, es que si no... Y si queda 22-0, ¿cómo ve cómo es el portero? Es que van creciendo. Está claro. Y el jugador de verdad va creciendo con una serie de dificultades enormes. Está perfectamente explicado y creo que es muy coherente, claro. Claro, y en esa era, pues yo era el casero corte. Tenía muchos problemas porque además sabían todo el mundo que yo era del Betis. Y con los padres algún rifirrafe también, ¿no? Bueno, sí, van allí, no te pregunto porque hay hasta un libro de Cruz que raja de los padres en la cantera. Los padres iban pues todos los niños son unos fenómenos, claro. Los padres iban al club a decirle que me echaran, que... Claro. Yo estuve en el Sevilla 7 años. 7 años. Y el trato, ya me comentó Blanco, que tiene un concepto de ti buenísimo, el trato exquisito, ¿no? Exquisito, bueno, todos me han invitado al parque a ver partidos. En fin, yo eso no lo he recibido del Betis, es la realidad. No tengo que decirlo. Yo voy a la ciudad deportiva y me tratan como uno de ellos. Pero vamos... Que lo dices así y todo el mundo sabe que... Y después me hice cargo del equipo de División de Honor. Y en División de Honor estuve 2 años. Hice un equipo que estaba el Madrid, el Bilbao, el Barcelona, el Osasuna. Esa división era preciosa, porque los jugadores del Atleti, los jugadores de Osasuna, que tenían 19 años, que jugaban en primera, cuando no jugaban en primera... Podían bajar la categoría, ¿no? Jugaban en ese equipo. Ajá. Aunque tuvieran un equipo en otra categoría, jugaban en el División. Y entonces se formaban unos partidazos que no te vean, ¿no? El Barcelona aquí se presentó con Guardiola, en fin, el Valencia tenía un equipazo, Osasuna tenía un equipazo. El primer año quedé el cuarto, el segundo quedé el cuarto y ya empecé a tirar de gente de un poco más abajo y tenía el equipo preparado. Para el año siguiente yo pensaba que con ese equipo iba a quedar campeón. Y me llamó Paco Cuerva, me llamó Luis Cuerva también, presidente del Sevilla, no, en ese momento, para un tío que entrena en juveniles. Mira, Paco, que no queremos que te vayas. Pero hemos decidido que ese equipo lo va a coger, era un vieja gloria, no tan vieja, que querían promocionarlo para que fuera entrenador del Sevilla. Y yo le dije que yo lo entiendo, pero ese equipo va a quedar campeón. Llevo aquí 7 años. He hecho ese equipo a través de un esfuerzo y gracias a los jugadores que vienen, claro, pues si no tengo jugadores no puedo. Y no lo acepto. Hombre, quédate de lo que quieras, hazlo, la labor que tú quieras en el club, pero no te vayas porque nosotros te apreciamos. Bueno, me lo pensé y me fui. Y empecé a entrenar ya. Y empezaste tu andadura como entrenador, ¿no? Sí, empecé a entrenar ya en el ESIA, que tenía un equipito bueno, me dieron cierta posibilidad. No era como ahora, porque no iban a entrenar a ESIA, entrenaban a 15 días en el Colegio de Don Bosco, en un campo de tierra. Los jugadores trabajaban y llegaban allí muertos. Un lío. En fin, entonces... Lidiar con ello no es. Claro, ya traté de organizar eso de manera en que nosotros íbamos a tener, compraron una furgoneta, empezamos ahí allí, los jugadores ya venían firmados, jugadores que valían para la categoría, que tenían trabajo de por la mañana, se lo podía permitir porque el ESIA pagaba bien y entonces esos jugadores, pues ese segundo sueldo le venía estupendo. Entonces ellos salían a lo mejor a las 3, nosotros salíamos de aquí a las 4, cogíamos carretera y manta para ESIA, entonces también la carretera no era la misma que la autovía, teníamos que pasar por Carmona, que ya cruzar Carmona era una odisea. Llegar a ESIA ya era un entrenamiento, casi. Claro. Bueno, y allí estuve unos cuantos años en el ESIA y allí yo ya me formé como entrenador. Estuve unos cuantos años. Estuve como 2 o 3 años seguidos y me vine para Sevilla, estuve en Sevilla y aparece Herbeti en el lío del Betis, de los 2 equipos juveniles y demás. Y entonces yo me quito del medio, del Betis y no quiero tener problemas en la casa. El Betis me vuelve a llamar
porque yo ya estaba sin equipo. Ya ha pasado tu época de los 7 años sí, de sí. Sevilla, tu época necia. Entonces, no, en medio de eso Ah. aparece lo de López, que me avisa un familiar mío, un medio familiar mío, que López en la pretemporada con Susa tenía un contrato muy bajo y no venía. Estaba en Santander y no venía. Y Hablamos, para que ustedes se orienten, de Javier López, entre otras cosas, campeón de España, marca los 2 goles en la final. Efectivamente. Y bueno, ¿y tú de qué conocías a López? Explícaselo, porque muchos bueno, es que López espectadores no lo saben. López tenía 10 años menos que yo y jugó conmigo en la gimnástica de Torrelavega. ¿Y era bueno? ¿Era bueno? Era muy bueno. Era muy bueno. Era Yo buenísimo. recuerdo que teníamos, bueno, jugaba Irizar, que después también era cedido del Betis. Allí estaba Bascal, que había estado aquí en el Betis B, en el Betis Deportivo. El Betis total, Deportivo. Que Te llaman para arreglar el tema de López. eso, me llaman. Entonces estaba José María de la Concha y yo le dije a este medio familiar mío, no está José María, estas cosas de José María. No, pero él dice que... Bueno, yo llamé a López, hablé con el padre, hablé con él, mira, coge un avión, te vienes, yo te voy a recoger al aeropuerto. Y del aeropuerto nos vamos a ir al Coles Núñez y vamos a hablar con el presidente, Que era, Con que era, Núñez. lógicamente, Pepe Núñez. Pepe Núñez. Al día siguiente estaba aquí, lo fui a recoger, me fui al Coles Núñez, nos sentamos, hablamos con él. Pepe Núñez le dijo que ese año no podía aumentarle el contrato, pero en el año siguiente le iba a hacer un contrato de tanto más tanto, de acuerdo a lo que quería López, Javi López. Y yo le dije, ¿tú estás de acuerdo? Y dice, sí. No, estoy de acuerdo. Le dimos la mano, en fin, yo hablé con él y le dije, mire usted que yo sabía que Núñez era una persona formal. Si usted después no cumple, yo hago una entrevista. Yo lo digo. Y lo digo. Que Para usted, que no le echen tú lo que cogiste un compromiso como que no faltara su palabra. Y no faltó. No faltó. No faltó. López jugó todos los partidos y al final estuvo en el Betis jugando como titular. Era buenísimo. Sí, a mí cada vez que me ha necesitado para algo el Betis... ¿Pero tú de esa gestión te llevaste dinero? No, No, te pregunto. ni un duro. Nada, No, o sea, lo no, hiciste no. porque te buscaron como conexión de que tú habías jugado con él y tenías ahí Es que en cierta el afinidad. Sevilla pasó algo parecido. Yo estaba ya entrenando y fui a un partido Sevilla-Atleti Los Palacios. Era el primer año que iba a coger Monchi, la secretaria técnica, estaba Miera todavía de secretario técnico y fue el año de Podían ver segunda. a Miera. Pero vamos, esto es una broma mía, que nadie se enfade. Sí. Entonces estaban muy mal de dinero, Sevilla en segunda, total, que me pasa Miera, hombre Paco, ¿qué pasa? Lo saludo, si tú no tienes un portero por ahí, digo, lo tengo. Anda ya, digo, sí, si tú quieres un portero para Sevilla, para la segunda división, yo lo tengo. Le di el nombre, coméntalo en el club y me llamas el lunes. Y me llamó el lunes, Paco, que dicen los del club que sí. Entonces llamé a Notario, que estaba en Granada, que yo lo había tenido en Granada. Sí, señor. Le conté lo que había, él me dijo que su contrato lo podía arreglar. Se lo dije a Miera, el representante mío que era Santigosa, que en paz descanse, el pobre, sí. fue el que se hizo cargo de toda la gestión y firmó en el Sevilla, estuvo 4, 5, 6 temporadas Sí, a jugando buen en el nivel. Sevilla también. Y bueno, Paco, van avanzando, hay unos equipos y llega tu momento, digamos, de participar en lo que es el fútbol del Betis de élite. Bueno, antes me llaman, porque el Betis B llevaba 3 temporadas en tercera, no ascendía, tenían problemas, decían que los chiquillos, los chavales, había algunos que sí, pero que el equipo que no iban a servir. Y me lo cuenta Manolo Castaño y en una reunión que tuvimos en el club. Y yo no quería entrar otra vez en tercera división porque ya tenía un cierto nombre, habré entrenado a Granada, habré entrenado a Cádiz, en fin. Y dije, como me metan en tercera división me van a acribillar en los banquillos. No me atreví a cogerlo. Total, al final le dije que sí. Te tiró un poquito Hombre, los colores, sí. claro. Sí, Para bueno. el Betis, si es otro equipo, seguramente dice No que lo cojo. Pero lo cogí y hablé con los chavales y conseguimos ascender. Fue, estando en el Betis B, fue cuando se produce lo de Santander, que es cuando me llaman, coge el hilo de lo del Betis para contar del Betis B. Vale. Me llaman ya en el último partido. Sí. Claro, cuando yo tengo que jugar contra el Reo en el campo del Betis para jugar el ascenso con el Betis B a segunda B, pues me llaman esa semana
me llaman en el club, Lopera, bueno, me llaman Montparlé, para que me haga cargo del Betis porque habían perdido 0-5 aquí con 0-5 con Luis Fernández. Con Luis Fernández. Y nos sentamos en una mesa muy grande que tiene Lopera en su despacho, con todos los directivos, el preparador físico, en fin, había 10 o 12 personas allí. Él se sentó aquí, yo siempre me sentaba a su izquierda, empezaron a hablar, tú sabes que Lopera no tiene mucha conversación, habla lo justo en ese sentido, ¿no? Y ya una vez que ven unos pocos, él me dice, mire usted, don Francisco, le voy a decir una cosa, yo le prometo a usted, le dije, no me promete usted nada, primero vamos a salvar al Betis y después hablamos. Lo salvamos. No, yo hablé con Lopera lo vi yo ahí en directo. 25 días después hablé yo con Lopera, 25. ¿25 días después de haberlo salvado? Sí, no para felicitarme por eso, porque es que después de venir esa semana me fui a jugar con tus niños, digamos, con tus niños. Los niños, pues tenemos que jugar partidos de Huerta y conseguimos perder 2-1. Perdimos 2-1, aquí habíamos ganado 2-0 y ascendimos. O sea, en una semana tú pusiste 15 o 20 kilos de lo ancho que te pusiste, ¿no? Salvate al Betis, hombre, eso, salvate al Betis en Santander y además ascendiste con el filial, ¿no? Que me dio ciertas satisfacciones, porque la gente después, la gente mal pensada, decían que habíamos comprado el partido. En fin, decían... Bueno, en Jaén, que nos hemos saltado en el tiempo, también decían que lo habíais comprado. Eso no sé si fue antes o después. Eso fue antes, lo de Jaén fue antes, claro. Lo de Jaén iba yo para firmar con un equipo en Cádiz, no el Cádiz, con un equipo en Cádiz que me daban 7,5 millones de pesetas. La temporada empezada, iba con Ramón Tejada padre, que se dedicaba a eso entonces, ¿no? Y íbamos a verlo jugar, y cuando iba por la mitad del camino, el teléfono, y me llama Luis del Sol, Paco, vente para el club. ¿Ha dicho algo? Anda que te llamó yo Automata también. Luis del Sol ha sido el más grande que ha tenido el Betis, madre mía, como persona y como jugador. Eso era un... ¿Y te llamó y qué? Y entonces me di la vuelta, y bueno, llegamos al club, entramos por la puerta donde había Tenori, porque aquello no era aquella forma en la puerta, en fin. Bueno, después es que era un Betis que no subía, ¿eh? Claro, y entonces nos metimos allí, es que no quiero decir, nos metimos en el club y esperamos. ¿Y dejaste los 7,5 millones de pesetas allí? En un momento me metí allí, se fue Ramón Tejada y entramos a hablar con Luis. No te digo el sueldo que nos ofrecieron porque es mejor no contarlo. Bien, no vale, se queda para ti, está bien. Se queda. Y yo lo hice por el Betis y por Luis del Sol, porque en ese momento la verdad, en fin. Y dije, bueno, pues lo voy a coger. Y lo cogí. Hombre, se os ocurrió una cosa, es que para gente más joven y que no la vivió, se os ocurrió una cosa, que había un muchacho que se llamaba Gastón Casa, y esto no es una crítica a Fernando Vázquez, que me parece una buenísima persona, por amigos comunes que lo conocemos, pero el hombre no ponía Gastón Casa y a ustedes os dio por poner las últimas jornadas Gastón Casa, y Gastón Casa en unas pocas de jornadas hizo 11 o 12 goles. A ese equipo le dimos esa plantilla de segunda. Lo que yo te he contado de la vuelta es del equipo con Luis del Sol. Pero anteriormente lo del Lopera es diferente. No, lo de Lopera es de Santander. Por eso te he dicho que no hemos ido atrás en el tiempo. Eso es, porque es que lo de Santander, es que te estaba contando, es que se me va el hilo, te estaba contando que decían la gente que habían comprado el partido. A ese equipo... ¿En Santander? Sí, a ese equipo me voy a poner así, yo hice 7 cambios, porque ni Miguel Ángel ni Capi pudieron venir. Ni Miguel Ángel ni Capi. Ni Miguel Ángel ni Capi. Estaban lesionados, ¿no? Los dos castigados. Castigados con tarjeta. Y al delantero centro, que era el máximo goleador, lo dejé aquí. A Robert no lo viste metido en la historia. Yo entré en el vestuario esa semana, estuve entrando y saliendo a ver el ambiente que había en el vestuario y demás, y todas esas cosas así. Y le di 7 cambios. Y no eso solo. Sino cuando faltan 20 minutos, el equipo está en segunda porque el Celta acaba de meter un gol. Sí, se daban los resultados que si no ganaba, bajaba. Claro, viene corriendo Carmelo, el preparador físico, y se me acerca. Paco, que estamos en segunda, que acaba de meter el Celta. Digo, vete para allá, no te preocupes, que voy a hacer 3 cambios. Y los 3 cambios eran 2 jugadores internacionales brasileños, Assunção
Isovic y un jugador alemán, Odonkor, también internacional. Y meto a Maldonado, a de Triana, ¿A Dani? a Dani y a Fernando, que está ahora de segundo Y a entrenador. Fernando. Las características de los tres me venían para lo que yo pretendía. A Dani para distraer, para soltar a Edu. A Edu no lo quitaste, ¿no? No, a Edu Si lo que- quita a Edu, me tiro del voladizo para a abajo. Edu lo que le di fue, lo solté. La responsabilidad Es un era- fenómeno, ¿eh? Un jugadorazo. Y a Fernando lo metí porque tenía una buena pegada de media distancia y cuando entraba desde atrás remataba bien de cabeza. Sí, y a tenía Maldonado gol, por tenía sus gol. habilidades, porque buscaba ya una jugada de habilidad de alguien. Y se produjeron los goles así, un centro de Ili. De Ili metió un cambié cabezazo también el Edu, sistema, sí. en vez de jugar jugué con 3 centrales y puse a Pequeñito que yo tenía, lo puse por delante. A Rivera, ¿no? A Riverita lo puse por delante, le advertí que de ahí no se movieran los 4 ya, y le di libertad a los 2 laterales, y Ili, que tenía muy buen centro, ya lo hizo en puso Zaragoza, un en la centro Liga, enorme. en primera, pues puso un centro enorme en el primer palo y entró. Y el brasileño remataba El de martillo, cabeza, que claro. eso era un Los martillo. compañeros le ¿eh? decían el martillo. El martillo, eso era. Hizo el primero. Bueno, pues de eso estoy satisfecho, porque no solo por eso, sino porque te da a entender que tienes capacidad para esas situaciones, porque después se Hombre, han claro dado que sí, ese- la autoestima, coño. Si eso es que dice la. Y Yo porque- cuando un tío marca un gol, 3 goles, y lo entrevistan y dice, ¿estás contento? Y dice, no, por el equipo. Bueno, por el equipo, pero por ti también, ¿no? Es que ahí Edu tenía una lesión de pubis y se tenía que operar. Y cuando terminé de entrar en el vestuario, de presentarme, que a mí me conocían todos, el primer día que me hago cargo del equipo, y cuento una pequeña historia, porque fui sobre la motivación y sobre la parte táctica, ni técnica ni físicamente tenía nada que hacer. En una semana como- Mental Claro. y trabajo táctico es lo que hay que hacer. Entonces conté una historia en el vestuario y conté una historia también de cosas que me ocurrieron con mi hijo y demás. Y eso fue lo que más le llegó a todos ellos, ¿no? ¿Y los tíos agarraron el Sí, pellizco? agarraron. Bueno, total, que Edu lo senté, le digo, vente y va al despacho y quiero hablar contigo. Y le dije, mira, nos vamos con descenso. Si no vas a poder, no vengas. Yo quiero que tú juegues, Claro. pero me tienes que decir que estás para jugar. Que pase lo que pase, estás para jugar. Dice, no solo voy a jugar, además voy a jugar por ti. Yo tenía con él. Así me lo Hombre, dijo. yo también te digo una cosa, eso es de verlo porque enrollarte a. Es que Edu era un futbolista de Sí. nivel Y cuando bastante cuando aceptable. venimos de Santander, estábamos entrenando con los chavales el lunes, él había venido a recoger las cosas porque se tenía que operar y no sé cuánto, y traía una bolsa en la mano de plástico, se metió en el campo y vino hasta donde yo estaba con los chavales del Betis B. Me sacó la camiseta y me la ¿Y dedicó. te le dedicó? Me la dedicó firmar y la tengo en Y casa. la tienes en tu casa, La tengo en evidentemente. casa, sí. Entonces, todas esas cosas son las cosas que te quedan. Lo otro, pues bueno, después trajeron otro entrenador, yo ascendí con el Betis B, esos jugadores que no servían, los 3 porteros todavía uno juega en el Liverpool, el otro está jugando en el Extremadura todavía, y René está jugando hasta el año pasado, está jugando en En la segunda división, ha Ponferradina, jugado en varios equipos de en la- Cataluña y en eso, la ¿no? Almería, Sí. y no sé dónde está ahora. Y de detrás jugó Isidoro, jugó Juan de, jugó Javi López, que ha estado en el Español. hasta Capitán ahora, del Español. Jugó Sejudo, jugó Caña, jugó Rodri, jugó Israel, jugó Diego en primera y segunda división. Sí, sí, sí. Lo sí. digo aquí y lo digo ahora porque estamos entre nosotros, y a veces yo no lo he contado esto. Y se nunca olvidan en las la- cosas. Se olvidan las cosas. Sí, se olvidan, Por se los que olvidan. no valían 10 o 12 de un equipo que no servía, jugaron en primera y en segunda división y fueron profesionales. Y en esa labor, la gente que trabaja con ese equipo, que era el preparador físico y yo prácticamente, porque no teníamos ayudante, nuestro trabajo habrá servido para que esos chavales pudieran crecer y que fueran unos buenos profesionales y jugaran en categoría superior. Pero, y Paco, yo, perdóname que te haga esta pregunta, es un poquito delicada, pero viendo tu opinión, que eres un tío honesto, que eres un tío que sabes escuchar y sabes hablar, que tus conocimientos de fútbol están más que demostrados, que has aportado en el Betis, pues un ascenso vale un dineral y una permanencia vale otro dineral, y no has sido un tío que te haya forrado a costa del Betis. En el Betis actual, tu opinión, ¿por qué? Una pregunta que yo me hago que yo desconozco, ¿por qué no tiene cabida? Es que no lo sé. Bueno, yo creo que el Betis, como de siempre, hasta como partido, ha habido 2 bandos. Yo le llamo los béticos y la gente del Betis. Y sigue partido.
Ahora, quizás, no es que se parta para que la gente no vaya. No, los 45.000 sin fútbol, sin ir, pagan su carnet y están ahí. Está claro. Pero hay dos grupos, y o eres de uno o eres de otro. Yo no soy de ninguno, yo soy del Betis. Yo no sé. Entonces, en eso, yo no he sido entrenador, pero a mí me pasa lo mismo. Claro, bueno, pero es que después, a mí cada vez que me quedo con Juan de cuando, bueno, no, antes me quedo con Juan de y hacemos una temporada el año que... ¿De UEFA? De UEFA. ¿Clasificaba UEFA? Eso es. ¿Juan de era bueno? Sí. Muy bueno. Juan de veía el partido antes que nadie. Juan de estaba en el banquillo y cada vez que hacía un cambio, movía 3 líneas y era para mejorarlo. Eso es difícil, ¿eh? Sí. Que lo veía. La alineación, la formación y como tenía y el planteamiento, clarísimo. El día del Madrid le echaron a uno. Y digo, ¿ahora qué va a ser? Yo lo miraba. ¿Qué va a ser? No, es que jugó con uno menos y no va a defender. No. Planteó el partido de tal manera que parecía que no había ni uno menos. Era un gran entrenador. Bueno, pues el año de estando yo en el Betis B, después de salvarlo, firman a Cooper. Y si no me equivoco, el año del centenario, ¿no? Exactamente. Con el partido con el Milán. Bueno, escúchame, a mí no me invitaron ni al Parco, al centenario. Y estaba yo de entrenador. Vamos, no tuvieron el detalle de decirme pásate por el Parco, que hubo unas... En fin, son cosas que se hacen que no tienen mucha explicación. Yo no me lo tomaba mal, la verdad. Como conozco a los béticos y a la gente del Betis, no me lo tomo mal. Firman a Cooper y en el partido 14 o 15 el equipo está a 2 puntos, no, a 3 puntos del tercero, que se salvaban 3. Y nosotros teníamos que ir a Villarreal a jugar. Ese equipo... Y otra vez el teléfono. Paco, al lío. Para arriba. Al Parco no, pero al banquillo sí. Al banquillo. Bueno, te cuento que el partido de Santander, a Luis Fernández le mandaron una carta felicitándolo por la labor que había hecho y 300.000 euros que se llevó de prima. Y al preparador físico llevó 150.000 euros. Y Paco Chaparro, ni un duro. Ni el sobre. Ni lo pedí. Ahora que está de moda lo de los sobres. No, ni lo pedí. Cuando él dijo, yo le prometo a usted, a mí después me hizo un contrato en el Betis B, más o menos, no se lo discutí siquiera, y se acabó. Entonces, cogí el Betis en primera, 4 domingos antes de terminar la liga, el Betis estaba salvado. Un empate con el Valladolid, puede ser, en el Estadio Olímpico, ¿no? Perfectamente. Y no estaban las cuentas muy claras, que había por ahí tal, pero estaba el equipo, pero estaba allí, el equipo salvado. ¿Cómo se llama? Un periodista que estaba en el Correo de Andalucía, ahora no sé en qué periódico está ahora. ¿Pepe Lía? Pepe Lía, que lleva números y cosas. Sí, es muy de las estadísticas, maneja muchos números. Paco, sí. que estamos salvados. 4 domingos antes. Además, si él había hecho las cuentas, es casi imposible que... Bueno, pues a pesar de eso, me quedo con Luis del Sol, habla conmigo, que van a traer a Juan de no sé cuánto, ¿no? Y bueno, yo me quedo con Juan de un año más. Y cuando se va Juan de, yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Y un día me da por ir por el club, por la mañana. Coño, que jaleo hoy aquí, ¿qué pasa? Subo para arriba y me dice, no, es la presentación de Víctor. De Víctor, después de Juan de vino Víctor Fernández. Pero Víctor viene de entrenador. Sí, viene Víctor y Ureña va de segundo. Me di media vuelta, busqué el finiquito y me fui a Lecia a entrenar. Cogí de nuevo de Lecia en segunda división. Bueno, te tengo que preguntar, hemos repasado desde niño cuando jugabas con los de 12 años en la calle, tu etapa en el Sevilla, y te quiero preguntar por 2 herramientas que tú, cuando has empezado a jugar al fútbol con esos balones que tú nos has contado, que hay ahora, que son el Big Data y el VAR. ¿Qué opinión a una persona que lo ha vivido todo en el mundo del fútbol, qué opinión te merece? A ver, yo, sobre las nuevas tecnologías, esas han llegado para quedarse. No solo el Big Data, sino todas ellas. Los datos solo, este tío corre tanto, este jugador corre tanto, chuta tanto, el balón ha salido tantas veces, eso para analizar un partido no vale, necesita otro tipo de datos. Estos instrumentos sí que te lo dan, ¿no? Ahora mismo, por ejemplo, con la realidad virtual ya hay equipos
que en el entrenamiento cognitivo están utilizando ese tipo de entrenamiento, el entrenamiento cognitivo de la realidad virtual. Tú, pues te pongo un ejemplo de un corredor de Fórmula 1 que cuando llega al circuito da 3 o 4 vueltas y hace un reconocimiento, y a una gente de los que están allí, esas son las 4 vueltas de reconocimiento. Un piloto a 300 por hora en 4 vueltas no puede reconocer. No coge. No lo coge. Claro. No lo coge porque son muchas cosas y no lo coge. Entonces utiliza la realidad virtual. Se mete. Una simulación de carrera, digamos. Efectivamente, la simulación de carrera, se mete y allí hace como 1000 repeticiones. Ese tipo de entrenamiento cognitivo para conocer la pista, la circunstancia, dónde puede, dónde no puede adelantar, toda esa serie de cosas, ya está en el fútbol. Hay Sí, ¿no? una empresa, o van a montar una empresa, ya en Alemania lo hacen así. Tú estás arriba, captas las imágenes, se las manda al entrenador, el entrenador sienta al jugador, y el jugador lo meten dentro del virtual de la jugada. Y él, en la toma de decisiones, está viendo lo que ha hecho mal y bien. Entonces, ese tipo de cosas han llegado para quedarse. Y ese también, ese va a ser uno fundamental que se va a quedar, ya que todos los equipos lo van a emplear porque hay otros deportes que lo emplean ya. Entonces, el VAR. El VAR tiene varios problemas. Uno, que tiene un director general que me supongo que tendrá algún asesor, por lo menos otro más, ya son 2. Tiene 3 en la sala VAR y tiene 4 en el campo. Son muchos ojos, muchas piernas y muchas cabezas, pensando diferentes cosas. Gracias a que no hay gente en el campo, no se están produciendo ningún altercado diferente. Pero si los campos se llenaran con 50.000 personas, con la cantidad de disparates que se han cometido, las decisiones que han tomado... Pero después ellos salen hablando y dicen que el 97% son aciertos. Los aficionados no percibimos eso, ¿verdad? No lo percibimos. Claro. Porque la mano no sabemos cuándo es verdad, sí Eso o es no. un lío. El fuera de juego no está claro porque tienen que aclararlo. Y en muchas circunstancias, ayer vi yo un partido y los jugadores ya con el balón en la mano, mirándose uno al otro. Y bueno, pues el árbitro estaba viendo, no se había visto un fuera de juego que no había sido y que luego había sido gol. Y yo desde el partido viendo en la tele decía, ha sido gol. Pero tanto tiempo tardan en dar un gol. Sí, que gol. el gol de la Real Sociedad, el gol de Isaac, que vimos que el defensa se había quedado y que era gol como una casa en la noche. Porque lo del chaval del otro día en el campo del Sevilla, Lo del cronómetro. tuvo una ofuscación. Sí. Yo eso se lo perdono incluso. Sí. No es que no lo castigo, sino que cuando se da cuenta ya se queda como asustado. Y ante 22 tíos mirando, uno sentado, Sí, otro con ¿no? las Y el medias quitadas, asistente ya le el dice, oye, ¿qué te ha entrenador, pasado? Tal, el claro. asistente. Sí, es una En cosa... vez de agobiarse totalmente Sí, y decir, totalmente, sí, me sí. voy para el vestuario y se ha acabado un partido, y dice, no, repetimos el minuto. Él enseñaba el reloj. Entonces ese tipo de cosas Se puede comprender. Se puede comprender. Pero claro, una herramienta que es muy válida, con 8 cabezas pensantes, 8 ojos, 8 no, 16. 16 ojos mirando, y cada uno teniendo una realidad de lo que es y lo que no es, los problemas se amontonan, o se aclaran y la ponen, la definen, o cuando la gente llene los campos, el problema va a ser gordo. O sea, yo lo que te resumo es que tú, el Big Data sí, pero con la ayuda de las personas y la tecnología ha llegado para quedarse, y que el VAR sí es una Sí. herramienta válida, pero mejor utilizada. Entonces, Claro. coincido absolutamente contigo. Sí. Y ahora ya te voy a elevar a la figura de que tú eres un magnate de uno de los grandes. Vamos a poner el Real Madrid. Y te dicen, Paco, tengo que fichar, no tengo dinero para los dos. Haaland o Mbappé. Y tú, ¿por quién te decides? Y explícame por qué. Hombre, el Madrid necesita gol. Necesita gol. Un hombre que meta, no 20, porque en el Madrid ya a Haaland le van a pedir 35. Esos 35 o 40 goles son los que necesita de entrada. Y ese chaval yo creo que se lo puede dar. Que el otro, las características del otro también son necesarias para un equipo como el Madrid, indudablemente, porque también hace 20 o 25. Entonces yo firmaba a Haaland. Es que, Paco, no, si te voy a tener que traer más veces, es que... Y habrás visto que he sido bueno
y voy a terminar y no te lo voy a preguntar. No te voy a preguntar ni por la famosa chaqueta, aunque si tú quieres puedes explicar, porque no me has dicho si era de Tergal o de Pana. Y no te voy a preguntar, para que no se enfaden los oyentes sevillistas, por el partido de la Cristina famoso. No te voy a preguntar por ese, porque además como se lo hemos dedicado a mi amigo Navarro Cansino, es para que él se quede tranquilo. Voy a contarte lo de la chaqueta, pero no te enfada conmigo, ¿no? No, hombre. Vale. A ver, yo estaba persiguiendo que la hierba que estaba en el campo, la hierba sintética que estaba en la ciudad deportiva, el campo de Albero, la hierba llevaba allí 3 o 4 años ya enrollada y sin ponerse. Nosotros teníamos un gimnasio de 10 metros de largo, yo creo que no tenían ni de 10 metros, por 4 de ancho. Las máquinas, a veces cogía las pesas para levantarlas y se te salían de aquí, en fin. Un desastre. Un desastre, No, hablando claro. Ese gimnasio estaba en el pasillo donde estaban los vestuarios. Estaba la entrada del vestuario, 3 o 4 metros, entraba en otro cuartito y ese era el gimnasio. Y el comedor, entrando en la ciudad deportiva por la parte de siempre, pues había un bar, había un salón, había una entreplanta. Y yo pretendía que pusieran la hierba, porque los equipos filiales, todos los juveniles tenían que ir, tenían campos por todos lados para entrenar, porque no tenían sitio para entrenar y se tenían que ir por ahí. Un lío, vamos. Yo pretendía que le pusieran la hierba, arreglar a las luces y arreglar a los vestuarios. Pretendía, había hablado con los jugadores, que le debían primas, que al lado del vestuario, en la entrada para el vestuario, había una orejita allí para entrar, pues hay un terreno que aparcaban los coches, y hacer un gimnasio de 20 por 25. Y dentro, en los 10 metros que había, más en la sala que estaba allí donde tomaban café y demás, y arriba, hacer un comedor para que los jugadores pudieran quedarse a comer y demás. En ese impasse nos estábamos haciéndonos el uniforme para todos los jugadores, nos estábamos tomando menos, llevaban los trajes allí. La ropa para los viajes, digamos, para representar Betis, que es como hay que ir, con traje y corbata. Yo, por cierto, que me hizo una chaqueta, la mía, compré una bandera del Betis, grande, que hay, muy bonita, que tiene el escudo en medio, que tiene como unas, no sé qué son, así, está en todo el centro de la bandera, y eso, el forro de mi chaqueta llevaba esa bandera detrás. Y entonces, ese tipo de chaqueta fue la que nosotros le regalamos a la Opera. Entonces yo, tratando de convencerlo, porque nunca nadie le había regalado nada, digo, a ver si lo meto en el Toro y nos hace algo. Al final, la hierba la puso, la luz que puso valía para entrenar pero no para jugar, y los vestuarios no los terminó de arreglar. En eso de que no arreglara todo eso en el momento, porque él no lo hacía todo seguido, tuvimos un poco la culpa la gente de la cantera. Cuando vio luz y vio campo de hierba allí artificial para entrenar, dijeron, ¿qué nos metemos? No vaya a ser que no nos dejen entrenar. Y se metieron antes de tiempo, pero bueno, es perdonable. Pero eso no lo arregló. Después vino Oliver, que es muy listo, cogió a Luis del Sol, para acá, le puso el nombre a la ciudad deportiva, arregló los vestuarios, puso la luz para que pudieran jugar y entrenar, y el otro campo pequeñito también lo arregló para eso. Y entonces, en ese impasse yo lo que quería era que a ver si arreglándole la chaqueta, no, lo del vestuario, lo del comedor y lo del gimnasio lo llevaba a efecto. Vamos, hablando claro, que te lo querías camelar para que pusieran unas instalaciones en condiciones. Yo creo que ha sido un poco lamentable que algunos medios de comunicación y algunos béticos próximos al club, que algunos de ellos están dentro incluso, dijeran lo que han dicho. Yo un día en una tertulia, uno de esos béticos, estábamos en la tertulia y me preguntó, oye, entonces tú eres del Betis, ¿tú eres bético? Digo, no, bético eres tú. Yo soy del Betis, del escudo. Yo tenía una prima, por salvar al equipo, con mi representante al lado, firmando el contrato cuando me hizo cargo del Betis. Lo Opera, 250.000 euros por salvarlo. Y le dije, don Manuel, esa cláusula no se la ponga usted nunca más a ningún entrenador del Betis, así que quítela usted.
Me pegó una patada a mi representante que pan descanse en el tobillo, porque No. me lo rompí. No tenías puesta tu espinillera entonces, ¿no? No eso solo, sino cuando me Por echan, 250.000 euros se compran unas pocas de chaqueta, ¿eh? cuando me echan ese año, de mala manera, en el contrato había una cláusula que no la quitan. Cuando ponen a la persona que pusieron a cargo del club, gana 2 partidos en Santander, Estamos hablando de José María Nogués. eso es. Unos artículos muy bueno, importantes, sí. ya te contaré un día, pero a los oyentes Pues, aquí no le... El método Nogués, el- no el método Saki o el método no. Cruyff, el método Nogués. Pues esa cláusula no la quita. Al ganar los 2 partidos, en el contrato decía que si el equipo quedaba noveno, el contrato mío automáticamente se renovaba. Se renovaba. Con esa cláusula, aunque yo no hubiera estado en el club, me la tenían que pagar. Martín. Me tenían que pagar el contrato entero. Del año que venía me tenían que pagar el contrato entero. ¿Tú sabes lo que hice? Le ¿Cómo dije a fuiste? mi representante, Santi, haz una rueda de prensa. A riesgo que te diera otra patada por ahí debajo de la Eso mesa. es. Hombre, Paco, que haga una rueda de prensa, yo no vi ahí. Cuenta lo de la cláusula y le dice que no la vamos a cobrar. Que renunciamos a esa cláusula que tenía derecho a cobrar si el equipo, que además el equipo después descendió, como yo le dije en la reunión cuando los que estaban allí, que no estaban Lopera, se dieron la satisfacción de echarme. La quité. Eso es el mal que yo le hice al Betis. Yo soy del escudo, lo que le dije a ese. No soy bético como tú, que todavía cobras del Betis. Bueno, está bien. Me gusta que hayas aclarado este tema y te digo sinceramente, se me ha pasado volando, no sé ni cuánto duró el programa, he disfrutado una barbaridad y te agradezco que hayas contado todas las cosas que has contado espectacularmente y muchas gracias por tu asistencia. Muchas gracias a ti. Amigos, desde la cafetería Puerta Oro, sin duda la mejor de Sevilla, vengan a la calle Almirante Lobo y compruébenlo. Esta ha sido una entrega de La Leonera. He disfrutado especialmente por la dedicatoria a mi amigo don José Miguel Navarro Cansino y por la honestidad, la sinceridad y lo bien que ha explicado las cosas un tío de bandera, como me parece a mí, mi amigo don Francisco Chaparro. Muchas gracias a todos.